Entonces, vamos a empezar. Con este tema terminamos la benevolencia de Dios. Veíamos que la benevolencia de Dios se hacía visible en nosotros a través de su gracia, amor y misericordia, ¿verdad? Si nosotros no experimentáramos esas tres partes, esas tres cosas, pues no podríamos comprobar que Él es bueno, ¿verdad? Como su omnipresencia, por ejemplo, pues eso no podemos experimentarlo nosotros, y hablábamos que es uno de los atributos incomunicables de Dios. Pero este atributo, como lo es el amor, es un atributo comunicable, o sea, tanto que Dios lo comunica a nosotros y también nosotros estamos llamados a comunicarlo, ¿verdad?, a los demás. Entonces vamos a leer primera de Juan 4:8, todo este fragmento, y después lo vemos, pero para posicionarnos en algo escritural. ¿Les parece si cada quien lee? Son 7:21, pues son 14 versos. Pues cada quien 3 versos, ¿sí? Dice, así nos vamos. Dice: Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que no ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Okay. Pues es un pasaje lleno de cosas interesantes, ¿verdad? Yo creo de lo que más hemos escuchado, que estamos acostumbrados, es esto, ¿no? Que Dios es amor. En este pasaje que hace también referencia, pues, a Juan 3:16, también muy nombrado, ¿verdad? Por el amor de Dios, cuando se habla del amor de Dios. ¿Qué más está?
pues también aquí el que me ama guarda mis mandamientos, ¿no? Y permanecemos en él. También sabemos que es un fruto, el amor es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu. No, más bien dicho, el fruto del Espíritu. También algo interesante, pues esto también muy mentado, ¿verdad? Porque ¿dónde está? Esto, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. También lo hemos escuchado bastante. Este es otro de los que es importante, es que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Y pues esto, que cómo podemos decir que amamos a nuestro prójimo que hemos visto. O sea, cómo podemos amar a Dios que no hemos visto y decir que amamos al prójimo y no demostrarlo si lo vemos, ¿verdad? Entonces son cosas interesantes que vamos a ver, pero para ponernos en contexto. El amor en el Antiguo Testamento, la palabra amor hace a diferentes menciones, ¿verdad? No es como bueno, en el hebreo, en el arameo, lo usan en distintas ocasiones y se refieren a distintas cosas también, pero usan la misma palabra, ¿sí? Que es esta ahab, que es de amar, querer, ser amado, amable, amar, ¿verdad? Dice amor, o sea, tener un afecto basado en una relación cercana, a veces en comparación con otras personas, con menos cercanía. Esta relación puede ser familiar, romance o simple atracción, ¿verdad? Entonces en el Antiguo Testamento esta palabra aparece muchas veces y hace alusión a diferentes significados. No es lo mismo en el Nuevo Testamento, que los griegos usaban diferentes palabras para referirse a una clase de amor, en un diferente contexto, a un diferente nivel de expresión. Entonces en el griego vemos estas tres palabras, ¿verdad? Estas tres, storge quería decir afecto natural, como entre una madre y un hijo. Filia, el afecto entre amigos y espíritus afines, o una simpatía por algo. Eros, la atracción del deseo, especialmente en el amor sexual, ¿verdad? Y hay otra que es ágape, ¿verdad? Agapaos, que viene del amor de Dios, que hace referencia al amor de Dios en el griego. Ahorita lo vamos a ver. Jonathan Edwards en esta frase dice: un amor genuino a Dios debe comenzar con deleitarse en su santidad y no mediante un deleite en relación a ningún otro atributo, ¿sí? Ningún otro atributo es verdaderamente amado sin este, y no hay otra manera en que, de acuerdo a nuestra forma de concebir a Dios, pueda derivar su hermosura de ello. O sea, ¿qué está diciendo aquí Jonathan Edwards? Que dice que nosotros tenemos que amar a Dios por el atributo principalmente de su santidad, ¿verdad? Y no amar a Dios poniendo otro atributo por encima de Él, ¿verdad? Entonces, igual todo parte desde el primer atributo que vimos, que Él es santo, santo, santo. Y debido a ese atributo que Él es santo, yo creo que ya debe de haber un amor hacia Dios de parte de nosotros. Y no, por ejemplo, decir, es que Dios es omnipresente y por eso lo amo, ¿verdad? O omnipotente, y como es tan poderoso que pues tienes miedo de cometer algo porque Él es poderoso y puede hacer cualquier cosa, por eso lo amo. No es así. Dice que nuestro deleite pues empieza en un amor genuino hacia quién es Él. El Salmo, una vez que compartías
Isaac, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, deleítate en Jehová. O sea, todo lo que Él es Él, todo lo que Él es, ¿verdad? Todo lo que Él en esencia es. Y es importante reflexionar en todos sus atributos. MacArthur dice: es necesario observar que los afectos de Dios no son pasiones que lo mueven, sino principios activos por los cuales Él expresa sus temperamentos santos, ¿sí? O sea, el decir que Dios ama no significa que Él tiene como que sentimientos y de repente siente algo y de repente siente otra cosa, y si tú haces algo, a Dios lo mueves y Él actúa a consecuencia de eso. No es así, porque su amor, porque vemos que Dios es amor, ¿verdad? No solo muestra amor, sino que es amor. O sea, en esencia, Dios es amor. Aquí vemos en la ley de Moisés el primer mandamiento, ¿verdad? Ahí en Éxodo, cuando le dan los 10 mandamientos, pues uno de los primeros, el primero pues era que no tengas otro Dios que no sea Dios Jehová, ¿no? Era el primer mandamiento, y los primeros 5 mandamientos pues eran en relación a Dios y al hombre, ¿sí? Aquí en Marcos, en los evangelios podemos ver aquí el mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿sí? Yo creo que partiendo de aquí, de este mandamiento, acuérdense que, como decía Calvino y como decía Isaías, que hasta no comprender quién era Dios o verlo, Él se vio a sí mismo su condición, ¿verdad? Acuérdense que Isaías vio la santidad de Dios, y cuando vio la santidad de Dios, Él vio quién era Él, vio su pecaminosidad, su maldad, su condición humana pecadora, cuando vio la santidad de Dios. Y en los institutos de la fe cristiana de Calvino, así mismo él dice también, cuando empezamos la búsqueda de Dios, o sea, el hombre no puede conocerse a sí mismo, quién es Él, hasta no empezar a conocer a Dios, como Isaías pues lo experimentó. Cuando se topó con la santidad de Dios, Isaías pues ve quién es Él. Entonces tenemos que partir de ese mandamiento, que es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no hay nadie que lo haya hecho de manera absoluta, ¿verdad? Que siempre con todo tu corazón ames a Dios, que tu alma siempre ame al Señor, que con tu mente y tus pensamientos siempre estés amando al Señor, que con lo que haces siempre sea en respuesta al amor de Dios. Pues yo creo que nadie lo ha hecho, ¿verdad? Nadie lo ha podido cumplir al pie de la letra, y es por eso que hemos fallado. Pero también Jesús mismo nos dice que si tú amas a tu prójimo, has cumplido la ley, pero tiene que ser un amor, no el nuestro, porque nosotros no amamos desinteresadamente, no amamos pues con el amor ágape de Dios, que es incondicional, exacto, sin condición. Entonces necesitamos recibir primero ese amor incondicional, experimentarlo, para después darlo, ¿verdad? Pues es un fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu, como bien decíamos ahorita, y lo menciona en primer lugar. Entonces podemos ver
diferentes perspectivas en cuanto al amor de Dios, en lo que dice la palabra. En primer lugar, este es el amor, está el amor único intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es algo que pues normalmente va más allá de nuestro conocimiento, que si nos ponemos a pensar, por ejemplo, yo para saber, como decíamos, la benevolencia de Dios se muestra en su gracia, en su misericordia y en su amor. Pero para nosotros saber que Dios es benévolo, necesitamos experimentar esa gracia, esa misericordia y ese amor. Si no, nunca sabríamos que Dios es bueno, si no lo experimentamos. Entonces, por ejemplo, para que Dios sea amor, como dice 1 de Juan 4, que Dios es amor, tiene que haber amado a alguien, ¿verdad? En un principio. Y si hablamos que Dios, o sea, si un Dios, si no es un Dios trinitario, si fuera un Dios unitario y se amara a sí mismo, estaríamos cayendo en un Dios que es egocentrista o egoísta y se ama a sí mismo, ¿verdad? Porque si hablamos de un Dios eterno que desde la eternidad existe, tuvo que haber amado a alguien, y ahí el amor de Dios lo podemos ver reflejado en la Trinidad desde un principio, que el Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, y es por eso, como son tres personas distintas en uno, puede dar amor sin ser un amor egoísta a sí mismo. No sé si me explico, pero lo podemos ver en Juan 3:35. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En Juan 17:24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. ¿Sí? O sea, antes de la fundación del mundo, el Padre ya amaba al Hijo, ¿verdad? Son tres personas diferentes que pueden amarse a sí mismas sin caer en un Dios unitario que se ama a sí mismo con un amor egoísta hacia su persona. Entonces, como Dios es amor, pues desde antes de la fundación del mundo ya amaba y ya expresaba su amor en sí mismo en la Trinidad. Entonces podemos decir que su amor no es dependiente de que exista alguien, un humano, o que haya su creación para amarla. Él mismo pues ya es amor. Entonces desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, ya se amaban entre ellos mismos, la Trinidad. Juan 17:26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sí? Digo, son versículos que ahorita nada más vemos así para dar referencia, pero son más profundos de lo que podemos muchas veces entender o yo mismo puedo explicar. ¿Sí? Entonces vemos que Dios es amor y se amaba entre la Trinidad, ya se reflejaba ese amor en la Trinidad. Entonces la Trinidad resuelve ese atributo del amor de Dios. En segundo lugar, el amor providencial de Dios sobre todo lo que ha hecho, ¿verdad? O sea, desde Génesis 1 hizo toda la creación que fuera buena. En Mateo 6, Él alimenta hasta las aves del campo, ¿verdad? Él las alimenta, Él se preocupa por ellas, Él muestra amor. Entonces, en toda la creación vemos reflejado el amor de Dios. El Salmo 146.
Salmo 146, 8. Dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. ¿Sí? Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. No, este no es. Aquí está, Jehová 12, es 2. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sí? Segunda de Crónicas 2:11. Dice, entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. ¿Sí? Entonces vimos que Jehová ama al justo, al que castiga a ese ama, como un padre a su hijo, ama a un pueblo. Salmo 11:7. Ama la justicia, o sea, también ama cualidades o atributos o actitudes que pudiéramos tener, que pudiera tener el hombre. Entonces vemos que no solo ama al hombre, como muchas veces se nos enseña, que Dios nos amó tanto a nosotros que envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Juan 3:16, como muchas veces nos lo hacen ver, pero vemos que en sí el amor de Dios está antes de que el hombre existiera, antes de que el mundo existiera, antes de que la creación existiera, antes de que ningún pueblo, lengua, nación existiera. El amor de Dios ya se resolvía en la Trinidad, porque pues Dios es amor. Tercero, la postura salvífica de Dios hacia un mundo caído, como Juan 3:16 nos ilustra, que Él mostró su amor por el mundo al enviar a Cristo y amorosamente invita a todos a arrepentirse. ¿Sí? El deseo de Dios que todo hombre proceda al arrepentimiento. También hablábamos sobre el deseo de Dios, su voluntad que desea, pero también su voluntad que decreta, ¿verdad? El deseo de Dios es que ningún justo muera injustamente en manos de malhechores, pero sin embargo vemos que la voluntad decretada de Dios fue que Cristo muriera en manos de hombres malos, ¿verdad? De nosotros mismos. Entonces, en Romanos 5:7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno este es el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Sí? O sea, muestra su amor por nosotros los pecadores. O sea, que aún siendo pecadores, como lo vimos en la misericordia y en la gracia, el amor de Dios no depende de nosotros, ¿verdad? Porque Dios es amor. Si hubiera dependido de nosotros, sería un atributo que se le añadió a Dios después de que formara al hombre. Y entonces ese atributo se hizo visible por primera vez cuando creó al hombre, pero vemos que desde antes de la fundación del mundo el Padre amaba al Hijo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el amor de Dios también lo vemos culminado en la persona de Cristo, que Él se entregó y murió por nosotros. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto lo vimos la clase pasada, de que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y aquí la palabra amé, pues es la que
la que en el griego pues es agapao, ¿no? Ágape, amor, ágape. Mostrar amor, demostrar amor, deleitarse en, ¿sí? Amor sin condición. Y aborrecí, aquí lo usan como olvidarse de, aborrecer, odiar. O sea, simplemente Dios no mostró misericordia con Esaú, pero la mostró con Jacob, ¿verdad? Y Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí? Y por último, Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? También es otro pasaje clave. Entonces vemos que el amor de Dios se ve reflejado en la obra redentora de Cristo. Y por último, en cuarto, la Escritura también resalta el amor particular, efectivo y selecto de Dios hacia sus escogidos, ¿verdad? Deuteronomio 7, Efesios 1, 1 de Juan 4:10. Sí, este es algo a veces que nos cuesta comprender, pero la Escritura lo menciona. Y algo a mí que me hace pensar, no sé si es este o sí, es que como un Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, cómo Dios puede al mismo tiempo estar airado y al mismo tiempo amar. O sea, como a veces me pongo a pensar en eso, pero lo vemos en la gracia de Dios, que Dios ama y tiene gracia y misericordia con todos, en la manera de que vemos que Dios permite que salga el sol sobre justos e injustos, que llueva sobre malos y buenos, que las personas malas tengan familia y se casen también. O sea, también en Eclesiastés que vimos que es don de Dios que todo hombre coma y beba de los beneficios de su labor también. O sea, todos esos son muestras de amor de Dios hacia el mundo. También, ya si nos vamos un poquito más, o sea que hay un efecto de traslación, de rotación de la tierra, también demuestra el amor de Dios, que todo esté trabajando en perfección para que nosotros podamos vivir. Eso es una muestra de amor de Dios hacia nosotros. Pero también hay que reconocer que la Biblia enseña que Dios se complace de sus hijos, que Dios tiene un amor especial a aquellos que han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu Santo, que quieren agradar a Dios, ¿verdad? Jesús mismo lo enseña: el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, de alguna manera, Él tiene un afecto especial para todos aquellos que han nacido de nuevo, para sus hijos. Por ejemplo, 1 de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Acá lo vimos, que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces podemos decir que Dios primero nos ama y podemos experimentar el amor de Dios, y después nosotros podemos amar, no antes como muchas veces pensamos. Aquí también en Juan 15, 14, aquí es claro. Dice Jesucristo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Sí? Aquí está dándoles un mandamiento, ¿verdad? Jesucristo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí les dice, vosotros sois mis amigos, y ahí está la palabra aquí está la palabra filos, amigos, es la palabra que se usa en el griego para amigos. Entonces vemos que aquí es el amor, es un amor de complacencia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, Jesucristo nos llama a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, pero no se refiere a un amor filos, ¿no? O sea, no se refiere a un amor de filia, de complaciente, de que tú te complaces, porque no sé si les ha pasado que a veces van, por ejemplo, si tú te sientas a cenar con un extraño, no me puedes decir que es lo mismo que te sientas a cenar con un amigo tuyo, que ya hay un afecto de amistad, que ya se conocen, que han compartido cosas juntos. Entonces tú te complaces con esa persona y a veces pues se te van las horas ahí. Pero si estuvieras con un extraño cenando, ¿cuál sería tu actitud? Pues así como que pues indiferente, sería un poco incómodo, ya como que quisieras terminar para irte. Entonces hay una diferencia entre un amor complaciente y un amor desinteresado, ¿verdad? El amor desinteresado de Dios es que muestra su gracia y su misericordia sobre todos, sobre todo el mundo, sin importar qué hagan, sin importar su actitud, sin importar nuestros pecados. Él ama, ¿verdad? Pero hay un amor complaciente con aquellos que Él llama amigos, que Él se complace que se amen unos a otros. Él se complace que guarden sus mandamientos. Él se complace cuando nos parecemos más a Él, cuando perseveramos y somos cada vez más a su imagen y a su semejanza, cuando llevamos fruto, cuando nuestro fruto permanece. Él se complace en todas esas cosas, y Él claramente dice, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Me complazco en ustedes. Entonces, cuando leemos Juan 3:16, porque de tal manera, y más bien desde el 15, haz de cuenta que el 15 es igual al 16, entonces no sé por qué de repente se empezó a agarrar como que más importante el 16 que el 15, porque aquí dice como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? O sea, porque de tal manera está diciendo, ahorita lo vemos en otra versión. O sea, esta es la manera que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero aquí hay una condición, ¿no? Una condición importante. Que sí, Dios ama a todo el mundo, efectivamente, pero vemos que es un amor ágape, desinteresado. Porque Dios es amor, Él no puede negarse a sí mismo, y Dios ama al mundo, efectivamente. Pero hay una condición. Los que no se van a perder y los que van a tener vida eterna, eso está acompañado de una condición, que es los que creen, ¿verdad? Solamente los que creen. Entonces no podemos llegar a una doctrina universalista que Dios ama a todos y Dios va a salvar a todos, porque eso la Biblia nos lo enseña.
O sea, enseña que si tú te arrepientes, como lo dice el Salmo 7, 12, si no se arrepiente, o sea, Él es un juez justo y está airado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente, si no procede al arrepentimiento, Él afilará su espada y armado ya tiene su arco y lo ha preparado, ¿sí? Entonces vemos que hay una condición: arrepentimiento y fe, ¿verdad? Solo así no nos vamos a perder y vamos a tener vida eterna. Pero de que Dios ama, podemos fraccionar este verso en dos partes, ¿no? Un amor ágape al mundo y un amor de complacencia a aquellos que han creído y han puesto la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Un amor complaciente. Y bueno, Corintios nos dice la importancia del amor. Este también es un pasaje que lo sabemos. Y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, aquí hay una vasta descripción que no podemos enfatizar mucho, pero nos dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y esto tiene mucha relación, ¿no? A que pues Dios es amor y desde la eternidad hasta la eternidad Él existe, nunca deja de ser. Pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, ¿sí? Bueno, aquí al final cierra con esto. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Como nuestro mandamiento más grande es amar al prójimo como Jesús nos amó, ¿verdad? Ya no como nosotros mismos, sino como Cristo nos amó, pues entregándolo todo. Ese es nuestro llamado, es la importancia del amor. Y pues también estamos llamados a mostrar ese fruto, un fruto digno de arrepentimiento, que es un fruto que pues viene a consecuencia de un nuevo nacimiento. En Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Empezando por el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Yo creo que si empezamos con el amor, pues esta es una lista, no sé la verdad si sea una lista por orden de importancia, que yo sí lo veo así, porque si tuviéramos amor, nos gozaríamos, ¿verdad? En tiempos que no son tan placenteros, tendríamos paz, tendríamos paciencia con el prójimo, seríamos benignos, tendríamos bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces vivamos por el Espíritu y andemos también por el Espíritu. Y bueno, la ley se resume en esas cosas, como veíamos en Primera de Juan. Aquí al final dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo creo que es lo primero
que nosotros experimentamos en un nuevo nacimiento, que entendemos el amor de Dios, como dice Juan 3:16. De esta manera, o sea, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la manera que Dios amó al mundo? Que entregó a su Hijo, para los que creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros experimentamos el amor de Dios, y una vez que lo experimentamos también podemos amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Entonces Romanos 13 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que pues el mismo Jesucristo puso ese mandamiento nuevo, que aquí se resumía la ley, en que se amen ustedes como yo los he amado. En Santiago 2:8 también habla de esto. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Sí? Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, ¿verdad? Yo creo que esto tiene mucha coherencia, porque si rompemos un mandamiento, los somos culpables, ¿no? de quebrar toda la ley. Pero si podemos guardar ese mandamiento que Cristo nos exhorta a hacer, yo creo que podemos cumplir los demás, porque el primero, no podemos amar al prójimo si no hemos recibido el amor de Dios. Entonces, si ya recibimos el amor de Dios, pues vamos a hacer nuestro esfuerzo, nuestra dedicación de amar al Señor con nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón, y vamos a, por consecuencia, cumplir los otros mandamientos de pues no matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces, el resumen de la ley. Y por último, vamos a leer la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25. Dice: el buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Respondió Jesús, dijo: un hombre, le cuenta la historia, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Verdad? Misericordia, una muestra de benevolencia, una muestra de amor. Nótese que aquí pues los samaritanos eran
enemigos o eran vistos con menosprecio, y al final esta persona no solo era su prójimo, sino que era su enemigo en cierto aspecto, enemigo social, cultural, y vemos la actitud que él toma. A pesar de que es solo una historia, lo que Jesús quiere recalcar es que no solo a tu prójimo, que la palabra prójimo viene de próximo, de que está próximo a ti, a ese hazle bien, a ese ten misericordia de él, a ese ama, sino que todavía va más lejos y dice, ama aún a tus enemigos, ¿verdad? Al que te hace mal, al que es tu enemigo, al que no quiere tu bien. Obviamente no vamos a tener un amor de complacencia, de llamarle todos los días a tu enemigo y decirle, ¿cómo estás? ¿Quieres un café? Te lo llevo. Yo creo que son dones de complacencia, pero sí estamos llamados a orar por ellos, a desear que procedan al arrepentimiento, el desear que escuchen las buenas nuevas, el no desear su mal, porque vemos que el amor no se complace de lo malo, no se irrita, no guarda rencor, y vemos que la vara está muy alta, ¿verdad? Y que necesitamos del amor de Dios, experimentarlo en nuestras vidas, vivirlo, porque de nada sirve tener el conocimiento, como dice ahí Corintios 13, de nada te sirve saber discernir todas las profecías, de nada te sirve dar tu dinero a los pobres, de nada te sirve ser quemado, de nada te sirve aún hablar el lenguaje de los ángeles. Dice, si no tienes amor, no eres nada, ¿verdad? No somos nada. Y como Primera de Juan 4 lo resalta. O sea, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que no hemos visto y no amamos al prójimo que está próximo, que está aquí a un ladito, ¿verdad? Que lo tienes a un lado, lo puedes ver, lo puedes palpar, puedes ver su necesidad que es real, y aún así no lo amas, ¿verdad? Entonces yo creo que el nuevo nacimiento nos hace experimentar el amor de Dios, y a consecuencia de ese fruto del Espíritu podemos también amar a nuestro prójimo y a nuestros hermanos y a nuestros enemigos, ¿verdad? Es una vara grande y necesitamos pedir al Señor que nos ayude en esta tarea, en esta obligación que tenemos como cristianos de mostrar el amor, como lo veíamos, dad de gracia lo que de gracia ha recibido, ¿verdad? Yo creo que el amor de Dios pues nos ha sido otorgado por gracia, no solo el amor ágape que podemos experimentar todos los días, sino el amor filios, ¿no? Que es una amistad, una relación íntima con Él, también la podemos experimentar, ¿sí?